Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Karen, este es Soy PM y estamos con la saga Ágil. Como les dije en el video anterior, tengo una lista de reproducción para Ágil, pero también tengo listas de reproducción por grupo de procesos, tengo listas de reproducción por área de conocimiento. Pero hoy vamos a hablar de la integración en los proyectos ágiles, porque la integración es el área de conocimientos que ayuda a los PMs, a los Project Managers, a integrar como un todo el resto de áreas de conocimientos y procesos para poder realizar el trabajo que sea necesario para cumplir con los objetivos de nuestro proyecto. Como sabes, este es un área de conocimiento con procesos en todos los grupos de procesos, desde inicio hasta cierre. Es solo a modo de recuerdo. Ahora veamos cómo una gestión de proyectos ágil puede integrar todos estos procesos tomando en cuenta el entorno del proyecto. Y vamos a comenzar por el grupo de procesos de inicio. Como saben, en este área de conocimientos de integración, en el grupo de procesos de inicio tenemos desarrollar el acta de constitución del proyecto y, como ya sabes, el acta de constitución autoriza al Project Manager para comenzar a trabajar en el proyecto. En un entorno ágil, la pregunta que siempre nos hacemos es: ¿tenemos un acta de constitución? ¿Tenemos algún documento donde el sponsor autoriza el uso de recursos, de fondos para que se realice el proyecto? En muchos casos, la respuesta es sí, sí existe tal documento, pero en entornos ágiles puede que no contenga tantos detalles como en un entorno predictivo, pero sí que nos debería proporcionar con la visión, con el concepto, donde el equipo del proyecto pueda referirse para conocer la visión y la dirección que tiene nuestro proyecto. Y otra cosa muy importante, incluso en entornos ágiles, son los criterios de éxito del proyecto, las restricciones del proyecto. Porque ¿qué pasa, chicos? En ningún proyecto el tiempo o los recursos son infinitos, ilimitados. Siempre estaremos atados a unos límites. Y por supuesto necesitamos saber cuáles son esas limitaciones o esas restricciones que tiene nuestro proyecto. ¿Cómo impactarán estas restricciones en los entregables del proyecto? Así que incluso en los entornos ágiles tenemos una guía acerca de esos objetivos y acerca de esos parámetros. Aprendizaje y planificación son dos palabras claves en estos tipos de proyectos, porque en los proyectos ágiles o que usan metodologías ágiles, el enfoque está en la planificación continua en lugar de hacer un plan completo, súper detallado, que tiene que pasar por procesos formales de gestión de cambios para poder adaptarnos a esos cambios. La gráfica que les pongo en pantalla es el esfuerzo de planificación que se realiza tanto en un entorno predictivo como en un entorno ágil, para que ustedes más o menos lo vean. Recordemos que en un proyecto lineal o predictivo, los mayores esfuerzos de planificación se hacen al principio del proyecto. En un entorno ágil podemos hacer la analogía que la gráfica son como olas, porque efectivamente la planificación se hace continuamente, pero dicho esto, quiero que se fijen en la primera ola. ¿Ven cómo es un poco más grande que el resto de las olas que tenemos? Porque la primera ola que debemos surfear, tenemos que hacer un poco más de planificación que en las sucesivas olas. Y de esto se pueden dar cuenta en mi video que hice de inicio en los proyectos A. Y como les decía, esa primera ola que tenemos que surfear es un poco más elevada, un poco más grande. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene unos interesados. Esos interesados tienen una visión, tienen un concepto de lo que ellos quieren, una dirección de a dónde vamos a ir. Entonces, la esencia es que estamos continuamente validando nuestro plan y replanificando a medida que vamos avanzando en el tiempo. Por eso todas esas olas que vemos en la gráfica. Ahora vamos a hablar del grupo de procesos de planificación en los entornos predictivos para hacer una comparativa. Solemos crear el plan para la dirección del proyecto y nos estaremos preguntando, ¿tenemos un plan para la dirección del proyecto? Primero recordemos que en los entornos predictivos este plan para la dirección del proyecto es un súper documento. Es larguísimo, se compone de todos los planes del resto de áreas de conocimiento, también contiene las líneas bases y lo usamos en entornos predictivos como una referencia, o mejor dicho, como un marco de referencia para todo el resto de procesos que integran la ejecución y el monitoreo y control. En Ágil no tenemos este plan tan detallado en fases tempranas del proyecto, porque Ágil está enfocado más en un formato de planificación gradual, en lugar de tener un plan base que nos define absolutamente todo. En los entornos ágiles tenemos unas directrices que pueden tener formato de lo que se llama un release plan o el plan de proyecto, que se centra básicamente en los entregables o los requerimientos en lugar de tener un plan detallado con cada movimiento, cada actividad, etc. Entonces, en los entornos ágiles podemos decir que la planificación es progresiva, es una actividad continua en el tiempo. Si se fijan, en la gráfica pueden ver los esfuerzos de planificación en entornos predictivos y también en entornos ágiles. La pregunta, ¿planificamos? Claro que planificamos, pero planificamos
en cortos periodos de tiempo. Es decir, nosotros conocemos requerimientos o los incrementos específicos que vamos a añadir al producto en las iteraciones que estén más cerca, y serán más abstractas esos requerimientos en las iteraciones que estén a largo plazo. Ahora veamos, la ejecución en entornos predictivos. Teníamos nuestras actividades, teníamos las tareas que teníamos que realizar para desarrollar esos paquetes de trabajo, la duración de esas actividades, los recursos asignados, los roles y las responsabilidades del equipo. Es decir, cada miembro del equipo del proyecto sabe perfectamente lo que debe hacer, y también monitorizábamos el rendimiento de nuestro proyecto basados en la ejecución de esas actividades. Pero ¿qué pasa en los entornos ágiles? El cómo es responsabilidad del equipo del proyecto. Es decir, el Project Manager no está en cada momento asegurándose de que todas esas actividades se han realizado, porque si recuerdan, uno de los principios de los enfoques ágiles eran los equipos autoorganizados. ¿Y qué quiere decir esto? Que los miembros del equipo del proyecto sí reconocen las actividades que van a tener que realizar para tener esos entregables a tiempo en la siguiente iteración, y van a tener una lista de actividades que compartirán entre ellos. Pero el director de proyectos, el Project Manager, no va a conocer los detalles de esas actividades, porque el Project Manager verá más bien el resultado, esa entrega de producto ya funciona. Entonces, en resumen, aquí estamos hablando que la ejecución se centra en ese primer principio de las entregas tempranas y continuas. ¿Qué otra cosa hace el PM en esta fase en proyectos ágiles? Resuelve conflictos, guía al equipo. Estarás muy enfocado en quitar las piedras del camino a tu equipo, por lo que tienes un rol de facilitador que ayudará al equipo a seguir adelante con su trabajo, en lugar de ser más ese tipo de guía, de decirle a tu equipo qué es lo que tiene que hacer. El equipo comparte y va compartiendo el estatus de su trabajo, y cuando se quedan atascados y necesitan recursos extras, por ejemplo, necesitan clarificación por parte de algún interesado, todo esto como líder tú debes facilitarlo, y también debes guiar al equipo si no son capaces de realizar parte de su trabajo. Realizar, digamos, como una especie de mentoría para que ellos sigan funcionando y entregando el valor deseado. Bueno, esto es toda la parte de ejecución en el área de integración. Ahora veamos la parte de monitoreo y control. Porque ¿qué hacemos en un entorno predictivo? Nosotros sabemos nuestra línea base, y básicamente lo que hacemos es medirnos contra esa línea base para detectar variación. Este es el plan, este es el acto. Estamos por encima, estamos por debajo del presupuesto, vamos adelantados o retrasados con respecto al cronograma, por poner ejemplos. Y basadas en esas variaciones vamos a realizar las solicitudes de cambio que sean pertinentes. En un enfoque ágil, básicamente nos enfocamos en confirmar si nos movemos hacia ese concepto que habíamos definido, es decir, en hacer realidad esa visión o ese concepto que tenemos de nuestro producto. Estamos solucionando lo que íbamos a solucionar y por lo que hemos comenzado el proyecto. Y toda la fase de monitoreo y control está hecha en esa dirección, o mejor dicho, con ese enfoque. Entonces, no nos estamos enfocando en Pedrito, es que has finalizado 20 actividades y tenías que hacer 30. No, aquí nos centramos en que si teníamos previsto que en esta iteración tu producto debe ofrecer esta funcionalidad específica, eso es lo que determina el progreso. Y si no pudiste generar esa funcionalidad, ese requerimiento, en lo que dura tu iteración, se busca más ver qué podríamos aprender. Y aquí estamos ante uno de los principios, que era la reflexión. Reflexionamos en aras de buscar cómo podríamos entregar esa funcionalidad en nuestra próxima iteración o sprint. Entonces, aquí estamos viendo otro de los principios, que es cómo podemos hacer un desarrollo sostenido y constante, y como siempre, cuanto antes se detecten los problemas, mucho mejor. ¿Y qué herramientas podemos usar en el monitoreo y control en proyectos ágiles? Hay una herramienta que se llama el diagrama de quemado, que nos dice en una representación gráfica el trabajo que queda por hacer, lo que llaman el backlog en un proyecto ágil. Y bueno, todos estos términos que he estado mencionando, sprint, backlog, todo esto lo voy a poner en el diccionario PM. Seguimos en monitoreo y control, porque en este área, en entornos predictivos, tiene especial relevancia los cambios. Y es que el control integrado de cambios es uno de los procesos que se encarga de manejar los cambios. Y esta es una de las preguntas del millón. Si en los entornos ágiles los cambios son una constante, ¿cómo se manejan esos cambios en enfoques ágiles? Porque recordemos que en un entorno predictivo, como Project Manager, tú te encargas de que no hayan cambios innecesarios, y tenemos que hacer todas las acciones necesarias para minimizar todos esos cambios. Y cuando esa solicitud de cambio toma lugar, porque el cambio debe ser inminente, este cambio debe pasar por el comité de control de cambio, y ellos analizarán esas solicitudes de cambio basados en las líneas base para buscarle un sentido a ese cambio y tomar una decisión
que puede ser aplazarlo, rechazarlo o aprobar. Pues como he dicho antes, en entornos ágiles los cambios son una constante y esto es uno de los 12 principios. Aceptamos los cambios incluso en fases tardías del proyecto, porque el centro de los entornos ágiles es aprovechar el cambio para proporcionar a nuestro cliente una ventaja competitiva. Entonces, en lugar de tener solicitudes de cambios como un proceso, tenemos como chequeos continuos para asegurarnos que todos los cambios son implementados antes de continuar. Por ejemplo, imagínate que le damos una demo a nuestros interesados de un software que vamos a desarrollar. ¿Qué mejoras querrían ver en la siguiente versión de esta entrega? Y todo esto debe ser considerado para poder entregar el valor deseado y así satisfacemos a nuestro consumidor final. Por supuesto, tomando en cuenta todas estas restricciones de tiempo y de coste que ya habíamos definido en el inicio de nuestro proyecto. Entonces, esa evaluación de la que hablamos en el proceso control integrado de cambios todavía la necesitamos, pero no es necesario tener un comité de control de cambios que se encargue de hacer esa evaluación. Entonces, la cuestión acá es: si hay una buena razón para hacer un cambio, estamos preparados para él. La responsabilidad del valor que se está entregando es del negocio y menos del equipo del proyecto. Ahora vamos a pasar con el cierre. En el cierre nosotros consideramos varias actividades, como por ejemplo recopilar lecciones aprendidas, hacer el cierre administrativo del proyecto. En esta fase, el producto o servicio también se pasa a las operaciones del cliente. ¿Qué pasa en los entornos ágiles? Que esas lecciones aprendidas se hacen en reuniones continuas. Decíamos que uno de los principios era la reflexión y aquí hay que pensar como que en cada iteración es un pequeño proyecto porque pasa por las distintas fases, es decir, al término de una iteración tienes una fase de cierre donde miramos las lecciones aprendidas que hemos aprendido en el tiempo que dure esa iteración y adaptamos nuestro plan de acuerdo a esos puntos de aprendizaje. Así que en definitiva es un aprendizaje continuo. En entornos predictivos el cierre del proyecto ocurre como tarde, lo vemos bien lejos, pero en entornos ágiles se hace con mayor frecuencia. Y como siempre, cuando vemos los procesos, nosotros queremos ver un orden. Primero hacemos el inicio, luego hacemos la planificación y así queremos ver. Pero esto no pasa ni siquiera en entornos predictivos porque son procesos iterativos que no tienen un orden definido. Y en ágil vamos más allá porque también es iterativo, pero estas iteraciones son muy pequeñas. Tiene que ser algo como entre 2 semanas y 4 semanas a lo máximo en la mayoría de los proyectos. Entonces supongamos que empezamos con las tareas de inicio, planificamos por unos días, al mismo tiempo estamos ejecutando y estamos continuamente adaptándonos en lugar de lo que habíamos conocido como monitoreo y control. Acá estamos aprendiendo continuamente, nos adaptamos y finalmente producimos un entregable en funcionamiento y cerramos esa iteración en particular. Como ves, estamos generando valor al negocio y este ciclo, en el caso de entornos ágiles, sucede con mucha frecuencia, el cierre. Bueno, esto es todo, amigos. Recuerda que la jungla no se rinde. Estamos acá para conseguir un objetivo y no hay vuelta de hoja. Como si suspendiste, no es el fin del mundo. Yo también aprobé el PMP en la segunda oportunidad y no pasa nada porque eso no dice quién eres tú. Así que manos a la obra, pongámonos a estudiar y sigamos adelante. Suscríbete al canal, dale a la campana para que sepas cuando estoy publicando nuevos videos y nos vemos en el siguiente video.